Aquí, las sombras tienen voz, y no cuentan cuentos de hadas. Si el escalofrío de lo real te atrae, si la paranoia es tu compañera de noche, y si sientes que algo siempre está observando, suscríbete, activa la campana. Porque una vez que entras en este abismo, no hay vuelta atrás. Las historias llegan y no preguntan si estás listo. Ahora, apaga la luz, ponte los audífonos y que la noche te sea larga. Archivo de audio 01. La casa que respira. Grabación encontrada en un celular dañado. Carpeta a no escuchar de noche. Nunca debía haber abierto esa puerta. Pero lo que había detrás ya llevaba semanas respirando dentro de mi casa. Si estás escuchando esto, es porque algo salió mal. Mi nombre es Tomás Aguirre. Vivo, o vivía, en un pueblo pequeño al sur de Chile, cerca de la carretera que conecta con la Patagonia, un lugar donde todos se conocen, donde el viento nunca se detiene, y donde el silencio, por las noches, pesa demasiado. Todo comenzó con un sonido. A las 3:17 de la madrugada, siempre a la misma hora. 3 golpes, pausa, uno más. 3 menos 1, las 3:17. Al principio pensé que era el viento golpeando la madera. Mi casa es antigua, de esas construidas con tablas gruesas que crujen cuando cambia la temperatura, pero el viento no respira, y ese sonido respiraba. La primera noche no le conté a nadie. En un pueblo pequeño, cualquier cosa extraña se convierte en chisme, en cuestión de horas, y yo no quería que dijeran que me estaba volviendo loco. La segunda noche volvió a ocurrir. 3:17 a.m. Desperté antes del sonido. Eso fue lo primero que me inquietó, como si algo dentro de mí supiera que iba a suceder. La habitación estaba fría, más fría de lo normal. Mi aliento era visible. Entonces lo escuché. 3 golpes suaves desde el pasillo. Pausa. Uno más. Pero esta vez no fue en la pared, fue en la puerta de mi dormitorio. Me quedé inmóvil, escuchando, esperando. Nada más ocurrió, hasta que, muy despacio, la manilla giró. No completamente, solo lo suficiente para que el metal emitiera un leve clic. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, revisé la puerta. No había marcas, nada forzado, nada roto. Solo una cosa diferente, un rasguño pequeño, casi imperceptible, a la altura de la manilla. 4 líneas paralelas. Archivo de audio 02. Grabación realizada 2 días después. No he dormido bien. Creo que eso es importante que lo sepas, porque si en algún momento piensas que todo esto es producto del cansancio, yo también lo pensé. Pero el cansancio no mueve cosas. El cansancio no respira. Detrás de las paredes, la casa no estaba igual. Trabajo en la estación de servicio, a la salida del pueblo, en turno tarde. Regresé a casa cerca de las 10:40 de la noche. Todo parecía normal. La puerta cerrada, las ventanas como las dejé, pero al entrar, sentí algo distinto. No fue un olor, no fue un objeto fuera de lugar, fue una sensación, como cuando entras en una habitación donde alguien acaba de estar, pero ya no está. Fui directo al pasillo. La puerta de mi dormitorio seguía con los 4 rasguños, pero ahora había algo más. En la pared, frente a mi habitación, donde antes no había nada, había una línea vertical muy fina, como una grieta. Pasé los dedos por encima. No era una grieta, era una hendidura
delgada, precisa, demasiado recta para ser natural. Y lo peor, tenía exactamente la altura de una persona de pie. Me alejé un paso. Y entonces lo noté. La línea no estaba centrada. Estaba ligeramente inclinada, como si alguien hubiera estado apoyado allí durante mucho tiempo, mirando mi puerta. Esa noche no esperé a las 3:17. Me quedé despierto, sentado en la cama, la luz apagada. La casa en silencio. El reloj marcó 3:16. Sentí presión en los oídos. Las 3:17. Nada. Las 3:18. Nada. Pensé que había terminado. Sonreí. Fue un error, porque el sonido no vino del pasillo. Vino desde dentro del closet. 3 golpes. Pausa. Uno más. Sentí el estómago vaciarse. El closet estaba frente a mí, las puertas cerradas. Oscuridad total. No me moví. No respiré. Los segundos se hicieron densos. Y entonces, algo raspó suavemente desde el interior. 4 líneas. No abrí el closet. No esa noche. Gancho. A la mañana siguiente, cuando reuní el valor para abrirlo, mis chaquetas estaban colgadas, pero todas mirando hacia la pared, como si hubieran girado solas. Y detrás de ellas, la madera tenía marcas que no estaban ahí antes. 4. El pueblo también escucha. Intenté convencerme de que era estrés. Hace un mes murió mi madre. La casa era suya. Yo regresé para venderla. Tal vez el duelo estaba jugando conmigo. Esa fue mi explicación racional, hasta que don Ernesto me dijo algo. Don Ernesto vive frente a mi casa, un hombre de casi 80 años. Nunca sonríe. Esa mañana me vio salir. Me miró demasiado tiempo. Luego preguntó. ¿Ya empezó? Sentí frío en la espalda. ¿Qué cosa? No respondió de inmediato. Se limitó a mirar mi casa, especialmente el pasillo lateral. La casa siempre espera 4. No supe qué decir. ¿4 qué? Pregunté, pero él ya estaba caminando hacia su puerta. Ese día revisé documentos antiguos que mi madre guardaba en una caja metálica. Recibos, fotos en escrituras y un cuaderno. No recordaba haberlo visto antes. La portada decía, no abrir el pasillo. Mi madre no era una mujer supersticiosa. Era enfermera, práctica, racional. Abrí el cuaderno. Las primeras páginas estaban en blanco. Luego encontré una frase repetida muchas veces. Siempre igual, siempre, en tinta negra. 3:17. No responder. Y debajo, en páginas posteriores, si golpea 4 veces, no abras. Las fechas eran de hace 20 años. Yo tenía 8. Y no recuerdo nada, nada. Esa noche, decidí grabar todo, dejar registro, porque si algo me pasaba, alguien tenía que saber. Las 3:17 llegó. Esta vez, los golpes no fueron en el closet, fueron en todas partes. 3 en la pared, 1 en el techo, 3 en el suelo, 1 detrás de mí. La casa completa vibró levemente, como si estuviera coordinada. Coordinada, y entonces escuché algo nuevo, una exhalación larga, lenta, no humana, pero tampoco animal. Venía desde el pasillo, y estaba acompañada por un sonido suave, como pasos. 4 pasos, deteniéndose frente a mi puerta. No golpeó, no raspó, solo respiró. Durante 1 minuto entero. Después, silencio. No dormí. A las 4:02 me levanté. Abrí la puerta. El pasillo estaba oscuro, pero la línea en la pared
ya no estaba. En su lugar había algo diferente. Una puerta. Una puerta del mismo color que la pared, sin marco visible, sin manilla. Delgada, exactamente donde estaba la hendidura. Nunca había estado ahí. Viví 8 años en esta casa. No había ninguna puerta en ese lugar. Apoyé la mano. La madera estaba fría. Sentí una vibración leve, como un pulso. 3 latidos. Pausa. Uno más. Gancho. Y cuando acerqué el oído, escuché algo que no debería haber estado al otro lado. Mi propia voz, susurrando. No abras. Archivo de audio 03. Las 3:58 de la mañana. Respiración agitada. No la abrí. No soy tan estúpido. Pero la puerta ya no estaba donde debía estar. La puerta se mueve. Cuando amaneció, la puerta había desaparecido. En su lugar, otra vez, la pared lisa, sin marcas, sin línea, sin nada. Toqué la superficie durante varios minutos. Nada, sólida, como siempre. Pensé que había imaginado todo, hasta que fui a la cocina y la vi. La misma puerta, delgada, sin manilla, empotrada entre la nevera y la pared. Ese espacio siempre fue demasiado estrecho para algo así, pero ahí estaba, perfectamente integrada, como si hubiera estado allí desde siempre. Me acerqué lentamente, el corazón golpeando demasiado fuerte. 3 latidos. Pausa. Uno más. Ese patrón, otra vez. 3 menos 1. Las 3:17. 4. 4. Todo siempre 4. Toqué la puerta. Vibraba. No hacia afuera. Hacia adentro. Como si algo respirara. Al otro lado. Apoyé el oído. Silencio. Luego, un susurro casi inaudible. Tomás, mi nombre. No gritado. No amenazante. Solo dicho. Como si alguien estuviera recordando cómo pronunciarlo. Retrocedí. De golpe. Y entonces escuché los golpes. 3. Desde dentro. Pausa. Uno más. No la abrí. No todavía. Gancho. Esa noche descubrí que la puerta no necesitaba que yo la abriera, porque algo estaba intentando salir. Los que no recuerdan. Fui a hablar otra vez con don Ernesto. No estaba. Su casa estaba abierta, demasiado abierta. Entré, no sé por qué. Tal vez porque necesitaba que alguien más confirmara que no estaba perdiendo la cabeza. La casa estaba vacía, pero no abandonada. La mesa servida. La radio encendida, en volumen bajo. Repetía, estática. Me acerqué al pasillo. Había fotos enmarcadas en la pared. Fotos antiguas del pueblo. Fiestas. Matrimonios. Funerales. En varias aparecía mi madre, más joven. Y en 3 de esas fotos aparecía una puerta detrás de ella. La misma, delgada. Delgada, sin manilla. Integrada en paredes distintas, en lugares distintos, pero siempre detrás. En una foto del hospital del pueblo, en otra de la iglesia, en otra del colegio rural. La puerta no pertenece a la casa, la puerta pertenece al pueblo. Y siempre estuvo aquí. Nunca la notamos, hasta que le toca a uno. Bajé la mirada. En la última foto, más reciente, don Ernesto estaba frente a su casa, y detrás de él, la puerta, pero no cerrada, entreabierta, oscura, como una boca. Sentí un vértigo súbito. Miré el pasillo real de la casa de Ernesto, y allí estaba, al final, la misma puerta, esperando. Retrocedí. Tropecé y escuché pasos.
detrás de mí. 4 pasos, lentos, no venían de la puerta, venían de la habitación donde debería estar el dormitorio de Ernesto. Giré. Nada. Nada. Pero la radio dejó de emitir estática y comenzó a repetir una frase en voz distorsionada. La casa siempre espera 4. Una y otra vez. Una y otra vez. Salí corriendo. No miré atrás. Gancho. Esa noche, cuando regresé a mi casa, no había una puerta. Había 4. 4. Una en el pasillo, una en la cocina, una en el baño, una en mi dormitorio. Todas idénticas, todas vibrando suavemente. El aire estaba pesado, espeso, como si respirar costara más de lo normal. Me acerqué a la del dormitorio, la más cercana. Apoyé la mano. Y entonces ocurrió. Desde dentro, alguien apoyó la mano también. No la vi, pero sentí la presión. Palma contra palma, separados solo por madera. Y entonces, 4 golpes desde dentro. Respondí instintivamente. Un golpe. Silencio. 3 desde fuera. Pausa. 1 desde dentro. Mi respiración ya no seguía mi voluntad. Seguía el patrón. 3 menos 1. 3 menos 1. 3 menos 1. La casa entera parecía latir conmigo, o yo con ella. No sé, las luces comenzaron a parpadear, y en cada parpadeo, las puertas estaban un poco más abiertas. No físicamente, pero algo en la oscuridad interior parecía más profundo, más cercano, más consciente. En el tercer parpadeo, vi movimiento, una silueta de pie, inclinada levemente hacia adelante. Si has llegado hasta este punto, es porque la oscuridad ya te ha susurrado para que estas historias sigan encontrando su camino y revelando sus secretos. Suscríbete y deja tu pulgar arriba. Y ahora, dime, ¿desde qué rincón del mundo te atreves a escuchar este relato que te eriza la piel? Tu ubicación nos dirá dónde la sombra se extiende, observándome. No grité. No podía, porque en ese momento entendí algo peor que cualquier aparición. Las siluetas eran 4, y ninguna estaba completamente formada. Eran incompleta, como si estuvieran esperando algo o a alguien. Gancho. Y cuando el cuarto reloj de la casa marcó las 3:17, simultáneamente, una de las puertas se abrió por completo, y escuché mi propia voz decir desde adentro: ya casi somos 4. Archivo de audio 04. Grabación interrumpida. Ruido de fondo irregular. Si alguna vez escuchas esto y mi voz suena distinta, no es un error de audio. Hay algo que está aprendiendo a usarla. El cuarto. ¿Qué falta? No abrí ninguna puerta, pero una de ellas amaneció abierta. No completamente, solo lo suficiente para que pudiera ver el interior. Oscuridad, pero no una oscuridad normal. Era profunda, espesa, como si la luz entrara y no regresara. Me acerqué con el celular en la mano, grabando. La cámara no enfocaba. La pantalla se llenaba de ruido digital, pero mis ojos sí podían ver. Dentro había un pasillo. No, el mío, más largo, más angosto, con paredes de madera vieja. Escuché algo. Pasos. 4. Lentos. Deteniéndose. Justo al otro lado del marco. Esperando. Cerré la puerta de golpe. Y entonces noté algo que no había visto antes. En el espejo del baño. Escrito con vapor. Aunque la ducha no estaba abierta. Falta uno. Sentí el estómago vaciarse. 4 puertas.
4 presencias. Falta uno. ¿Quién? Ese mismo día fui a la municipalidad. Pregunté por archivos antiguos, incendios, desapariciones, accidentes. La secretaria me miró raro, pero me dejó revisar. Y ahí encontré el patrón. Cada 20 años, 4 personas, siempre del mismo sector del pueblo, nunca relacionadas oficialmente, pero siempre cercanas. Y ahora, 3 nombres ya estaban marcados como fallecidos este año. Accidente en carretera, infarto, suicidio. 3. Yo vivo en el mismo cuadrante del mapa. Sentí que el aire se volvía demasiado fino. Yo soy el cuarto gancho. Esa noche, alguien tocó mi puerta principal. No 3 veces, no 4. Tocó exactamente como yo lo hago. El que toca como yo no esperaba visitas, menos a las 3:17. Los golpes fueron firmes, humanos. Abrí. Era yo. No una sombra, no una silueta incompleta. Yo. Misma ropa, mismo rostro, pero más pálido, más cansado. Me miró como si me conociera desde hace años. No abras ninguna, dijo. Su voz era más grave, más lenta. Kalua, ¿qué eres? Pregunté. Sonrió apenas. El tercero. Sentí un vértigo inmediato. ¿Tercero de qué? De 4. 4. Intenté cerrar la puerta, pero no se movió. Él no estaba tocándola, simplemente no se movía. ¿No entiendes todavía? Dijo. La casa no mata. La casa divide. Mi respiración comenzó a descoordinarse. 3 inhalaciones. Pausa. 1. Exhalación. Repetición. Cada 20 años, el pueblo necesita estabilidad. Continuó. 4. Anclas. 4 versiones. 4 respiraciones sincronizada. ¿Estás loco? Me miró con compasión. No, tú aún estás completo. Y entonces hizo algo que me heló la sangre. Se inclinó ligeramente, como las siluetas, y detrás de él, en la oscuridad de la calle, vi 3 figuras más, incompletas, esperando. Él retrocedió, y antes de desaparecer en la sombra dijo: cuando abras la 4ª puerta, entenderás. Cerré de golpe. Las 4 puertas dentro de la casa vibraron al mismo tiempo. Gancho. A las 4:04 de la mañana, una de las puertas ya no estaba, porque ahora estaba dentro de mi habitación. Memoria que no es mía. Desperté en el suelo. No recuerdo haberme dormido. La puerta estaba frente a mi cama, abierta. Completamente abierta. Y esta vez no había oscuridad. Había una habitación. Mi habitación, pero distinta, más antigua, con muebles que reconozco de mi infancia. La casa como era cuando tenía 8 años. Escuché risas, mi voz infantil, y otra voz, la de mi madre. No abras y golpea 4 veces, decía. La escena no me veía. Yo era solo espectador. El niño, yo, miraba hacia el pasillo. 3 golpes. Pausa. 1 más. Mi madre se acercó. Se arrodilló frente a mí. Si algún día escuchas tu propia voz al otro lado, no respondas. La escena se congeló. El niño giró la cabeza lentamente. Miró directamente hacia mí. No, al Tomás niño, al Tomás adulto. Y sonrió. No, con inocencia, con conocimiento. La habitación comenzó a desintegrarse. Las paredes se estiraron. El suelo vibró. Y entonces lo vi claramente. Detrás del niño había 3 figuras, inclinadas, esperando que él creciera, esperando que yo regresara. La casa no divide personas,
Divide momentos. 4 edades. 4 etapas. 4 versiones del mismo cuerpo. Yo ya había visto al tercero. Yo soy el cuarto. La puerta empezó a cerrarse sola. Corrí hacia ella. No sé por qué. Tal vez porque necesitaba respuestas. Tal vez porque ya era tarde. Cuando crucé el marco, sentí algo desgarrarse dentro de mi pecho, como si me arrancaran una parte. Caí del otro lado. Oscuridad, respiraciones. 4 sincronizadas y una voz colectiva susurrando. Ahora estamos completos. Gancho. Y entonces entendí algo peor. El ciclo no termina cuando somos 4. El ciclo termina cuando uno decide quedarse afuera. Y alguien ya decidió que no sería yo. Archivo de audio 05. Ruido de madera, crujiendo. Respiración múltiple. No estoy solo dentro, pero tampoco estoy acompañado. Es peor que eso. El espacio entre. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando abrí los ojos, no estaba en mi casa. Tampoco estaba en el pasillo. Estaba en algo intermedio. Un espacio que parecía construido con fragmentos. La cocina. El dormitorio. La casa de don Ernesto. El hospital del pueblo. La iglesia colonial. Todo mezclado, como si el pueblo entero hubiera sido plegado y comprimido en una sola estructura imposible. Y en cada pared, una puerta. No, 4 docenas, pero solo 4 estaban entreabiertas. Escuché pasos detrás de mí. ¡No volteé! Ya sabía quiénes eran mis otras versiones. Sentí su presencia acercarse. No caminaban como yo, se desplazaban con pequeños tirones, como si el movimiento no fuera natural. Esto no es muerte, dijo uno de ellos, el que me visitó antes. Es equilibrio, susurró otro. El pueblo necesita 4 en cada ciclo, dijo el tercero. Y tú ya cruzaste, concluyó el cuarto. Me di vuelta, me vi a los 8 años, a los 20, a los 30. Y ahora, pero, algo estaba mal. Uno de ellos estaba incompleto. No tenía rostro definido. Era apenas una silueta vibrante. Falta una decisión, dijeron al unísono. Y entendí, el ciclo necesita 4, pero uno debe quedarse dentro. Y uno debe regresar. Siempre fue así. Siempre uno vuelve, pero vuelve distinto. Gancho. Entonces vi algo que nunca había notado antes. Entre las puertas había una quinta, totalmente cerrada, sin vibración, sin respiración, muerta. La quinta puerta. Nadie habló cuando me acerqué a ella. Las otras versiones no se movieron, como si no pudieran. Como si esa puerta no les perteneciera. La toqué, no latía, no respiraba, era sólida, real. Por primera vez en días, algo se sentía estable. No la abras, susurró mi versión infantil. Esa no forma parte del ciclo, dijo el de 20. Esa rompe el patrón, añadió el tercero. Y si el patrón se rompe, empezó el cuarto. No terminó la frase, porque ya había entendido. Si el pueblo necesita 4 anclas, ¿qué pasa si no hay 4? ¿Si el patrón no se completa? Si uno decide no dividirse, sentí que el espacio entero vibraba con más fuerza. Las respiraciones se descoordinaban. 3 menos 1. 3 menos 1. Luego 2 menos 2. Luego caos. El sistema no soporta la irregularidad. La quinta puerta no divide. La quinta puerta expone. Escuché voces más allá. No eran mis versiones, eran otras, muchas otras, cientos
tal vez miles, susurrando en sincronía imperfecta. El pueblo entero, gancho. Cuando giré la cabeza, vi que mis otras versiones estaban empezando a desvanecerse, porque algo nuevo estaba tomando forma detrás de mí, y no era humano. Lo que mantiene al pueblo unido. La figura no tenía forma definida, no era sombra, no era cuerpo. Era un espacio más oscuro que el resto, una ausencia organizada. Comprendí algo que me heló más que todo lo anterior. Las 4 versiones no son víctimas, son pilares. Mantienen algo contenido. Cada ciclo de 20 años refuerza la estructura. 4 conciencias divididas sostienen la frontera. La frontera de que no quise preguntarlo. La figura avanzó, no caminaba. El espacio cedía ante ella. Mis otras versiones comenzaron a hablar con miedo. No está listo. No lo entiende. No debe abrirla. La 5ª puerta vibró por primera vez. No con el patrón 3-1, con uno distinto, constante, uniforme, como un latido real, mi propio latido. La figura se acercó más, y en ese momento comprendí la verdad completa. El ciclo no protege al pueblo, protege al mundo. El pueblo es solo el punto débil, una grieta. Y cada 20 años, la grieta intenta abrirse. 4 conciencias la sellan, pero la 5ª puerta. La 5ª puerta la abre completamente. Gancho. Y yo ya había apoyado la mano en la manilla. Capítulo 13. La decisión. Todo se volvió silencioso. Incluso las otras versiones dejaron de respirar. Solo yo y la figura. Sentí algo que no había sentido en días. Control. Si me dividía, si aceptaba el ciclo, si permitía que uno regresara y 3 quedaran, todo continuaría. 20 años más, 4 más, otra casa, otro niño, otra división. Si abría la 5ª puerta, el patrón terminaba, pero lo que saliera no necesitaría ciclos. Respiré. No. 3-1. Respiré. Normal. Eso fue suficiente para que el espacio se fracturara. Las otras versiones comenzaron a gritar. No con voz, con distorsión, con descomposición. La figura se expandió. Y yo abrí la puerta, después del patrón. No puedo describir lo que vi, porque no fue imagen, fue comprensión. El pueblo no es especial. Muchos lugares tienen grietas, pero aquí alguien aprendió a contenerla, a dividirse, a sostener. Yo rompí eso. No sé si hice lo correcto. Sé que el patrón se detuvo. Sé que ya no son 4. Sé que las puertas ya no están. Pero anoche, a las 3:17, escuché algo en la pared. Un solo golpe, sin pausa. Sin patrón. Solo uno. Y después, respiración. No múltiple. Una sola, profunda, estable, como si algo ya no necesitara dividirse. Si estás escuchando esto, y vives en un pueblo pequeño, y alguna vez despiertas antes de que algo golpee, y el reloj marca 3:17. No cuentes los golpes, no busques el patrón, porque tal vez ya no necesita 4. Hemos llegado al final de otro relato que desafía la lógica. Pero la conversación no tiene por qué terminar aquí. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te dejó alguna duda? ¿Alguna imagen que no puedes borrar? Déjame tus comentarios abajo. Si compartes esta fascinación por lo oscuro y lo inexplicable, únete a nuestra comunidad. Suscríbete y activa la campana. Así
Serás de los primeros en escuchar cuando la próxima verdad inquietante sea revelada. Gracias por ser parte de esto, y recuerda, no estás solo en la oscuridad.